El ensayo de penetración estándar o ensayo SPT es uno de los más conocidos o de los más utilizados. Fue normalizado desde el año 1958 y es conocido y utilizado en la exploración del suelo por ser bastante simple y económico, permitiendo obtener muestras de suelo para identificación y clasificación. Puede producir perturbación dentro del suelo por los esfuerzos de corte inducidos cuando se hinca la varilla con la que se realiza el ensayo o cuando se hinca el muestreador, puesto que este ensayo permite también obtener muestras de suelo inalteradas si se acopla un muestreador adecuado para obtener este tipo de muestras. Una de las ventajas del ensayo de penetración estándar es que existe una extensa bibliografía sobre su uso, aplicabilidad e interpretación de los datos obtenidos. Permite establecer un perfil del suelo en función del número de golpes que se cuenta o se contabiliza para hincar los muestradores o las varillas o el grupo de varillas y muestrador en el suelo y permite adicionalmente, con ese análisis del número de golpes, establecer parámetros geotécnicos validados por correlaciones con el número de golpes. Las principales ventajas que tiene el ensayo de penetración estándar están asociadas con la disponibilidad de equipos. Es un equipo bastante sencillo que se dispone fácilmente en cualquier medio. La experiencia y las correlaciones o la buena cantidad de correlaciones que se tiene para establecer parámetros técnicos permite, como mencionaba, obtener muestras. En este caso, si se utilizan, por ejemplo, muestradores de pared delgada o muestradores de tipo cuchara partida, pues van a poderse obtener muestras cercanas a muestras inalteradas que pueden ser utilizadas en el laboratorio para determinar parámetros de resistencia y deformación. El ensayo de penetración estándar refleja la densidad del suelo, la composición del material y en cierta medida permite ver cuál ha sido la historia de esfuerzos de ese material y constituye una prueba de corte en condición no drenada debido a la velocidad con la que se hinca el muestreador en el suelo. En cuanto a desventajas que puede tener este tipo de ensayos, está la repetibilidad, puesto que esa repetibilidad va a depender de la experiencia del operador. El ensayo se realiza con equipo manual, entonces va a verse influenciado por el operador o simplemente por el tipo de equipo con el que se trabaje. Eso hace que realmente la normalización no sea tan real como se quisiera o en condición ideal, que no fuese repetible con otros equipos o con otro equipo de operarios en otras condiciones y que las muestras terminan alterándose en alguna medida debido al hincado de los muestreadores. El ensayo de penetración estándar, según Schneid, es una medida de la resistencia dinámica conjugada en un sondeo de simple reconocimiento en donde se realiza una perforación mediante trados o equipos de perforación y circulación de agua, obteniendo muestras representativas de suelo una cierta o cada cierta distancia, específicamente cada metro, con un muestrador de diámetro externo aproximadamente de 5 centímetros. En el ensayo de penetración estándar, pues es necesario contar con un equipo de perforación, unas varillas, un apoyo o un trípode de apoyo para todo el equipo, una guía que permite el ascenso y descenso del martillo, el martillo como tal, que puede ser de diferentes tipos, un muestrador, que puede ser un muestrador de pared delgada o un muestrador tipo Shelby, y otras herramientas menores como lazos, etiquetas, etcétera, etcétera. En este caso tenemos aquí la composición en la diapositiva del trípode sobre el cual se puede montar el equipo. Existe obviamente una polea a partir de la cual con operación manual se hace ascender el martillo para después permitir que el martillo caiga sobre una guía
y esta guía está dispuesta sobre las varillas que están conectadas con el muestreador y es este conjunto varillas-muestreador el que realmente penetra en el suelo. En la diapositiva se observan algunos detalles de los equipos de perforación. En este caso, pues tenemos aquí una bomba auxiliar y aquí pueden observar ustedes la varilla inicial de colocación, el trípode de apoyo, está la polea superior y aparecen aquí algunas guías que permitirán después acoplar el martillo, que en este caso está aquí dispuesto de forma lateral en la superficie del suelo, y este martillo va a poder subir y a partir de una guía, pues ir ayudando en el proceso de hincado del sistema, varillas y mostrador. El procedimiento general del ensayo de penetración estándar o SPT consiste en hincar un muestreador en el fondo de una excavación que puede ser revestida, estabilizada o no. Para esto se utiliza un martillo de 65 kilogramos que cae desde una altura de 75 centímetros. Se cuenta como número de golpes n, el número de golpes necesario para hacer que el muestreador penetre 30 centímetros en el suelo después de haber realizado un hincado inicial de 15 centímetros. Es decir, que el número de golpes corresponderá a los 30 centímetros últimos posteriores a un proceso de hincado o penetración inicial de 15 centímetros. En la diapositiva se presentan los diferentes tipos de martillo que podrían ser utilizados en el ensayo de penetración estándar. El más utilizado normalmente corresponde a un martillo tipo dona, que es una masa con un orificio o guía en su parte central, a través de la cual se introduce una varilla que sirve también para que el recorrido sea lo más vertical posible desde su punto máximo de elevación hasta golpear la guía o parte superior o cabeza del sistema de varillaje. Existen otros tipos de martillos que pueden ser martillos diésel o martillos de explosión. Sin embargo, los más utilizados son los martillos tipo dona. Resumiendo entonces, el proceso consistirá en levantar una masa de martillo de 65 kilogramos, permitiéndole una caída de 75 centímetros sobre un tope o cabeza o base de golpeo que está unido a un sistema de varillaje que tiene un muestreador en su parte inferior. Inicialmente se realiza una penetración de 15 centímetros solamente para introducir de forma inicial el muestreador en el suelo. Se procede a contar el número de golpes para introducir el muestreador, 15 centímetros adicionales, y luego otros 15 centímetros adicionales, sumando en total 30 centímetros de la fase final. Estos 30 centímetros son los que realmente corresponden al valor de número de golpes de campo o N del ensayo SPT y es el valor que se deberá tener en cuenta como interpretación o como resultado del ensayo. El número de golpes normalizado para los últimos 30 centímetros se expresa en golpes por pie o en golpes por metro o golpes por centímetro. En este caso, el ensayo se considera rechazado si el número de golpes es mayor a 50 golpes por 15 centímetros o el número de golpes es mayor a 100 golpes por pie o si no existe ningún avance o progreso en el hincado después de 10 golpes. En el cuadro de la derecha o en la figura de la derecha se presenta la variación en un ensayo real del número de golpes en profundidad y se presenta allí el ensayo o el resultado del ensayo para el número de golpes en campo y el número de golpes corregido.
qué se habla de número de golpes corregido? Porque existen una serie de factores que influyen en el ensayo. Los equipos que se producen por diferentes fabricantes, las diferentes configuraciones de martillo que se pueden utilizar, el mecanismo de levantamiento y liberación del martillo, la altura de caída, que debe ser estandarizada y no necesariamente siempre lo es, el fluido estabilizante de la perforación o el revestimiento como tal de la perforación, el diámetro de la perforación, la rigidez de las varillas, la longitud de esas varillas, que también puede generar algún tipo de rebote adicional, la geometría del muestreador y el esfuerzo de confinamiento al nivel en el cual se encuentra el muestrador durante el proceso de hincado. Con estos factores se establece que el número de golpes debe corregirse en función de el confinamiento efectivo, la energía aportada por el martillo, la longitud de las varillas, el revestimiento de los muestradores o de la perforación como tal y el diámetro de la perforación. Cada uno de estos factores pues ha sido propuesto con base en la experiencia y con base en algunos análisis establecidos para interpretar el ensayo de SPT. En la diapositiva se presentan algunos de los valores o de las formas de determinar esos factores de corrección. En el caso del factor de corrección por confinamiento, el factor de corrección por confinamiento dependerá a su vez de otro parámetro que relaciona el esfuerzo efectivo vertical en el punto donde se está realizando el muestreo sobre la presión atmosférica, que en este caso podría tomarse como 1 kilogramo centímetro cuadrado. Para el caso de la energía aportada por el martillo, existen algunas propuestas. Esta tabla está tomada del libro de Bowles. Bowles hace un recuento de los datos establecidos por Riggs, Skempton, Schmerman y Sid. Y aquí propone algunos valores de energía aportada por el martillo para dos tipos de martillo, martillo tipo dona y martillo de seguridad. En el caso de Colombia, es común que se trabaje con energía al 70% aportada por el martillo, utilizando martillos tipo dona. Con base en la longitud del varillaje, existen obviamente también una serie de correcciones en donde a mayor longitud del varillaje el factor de corrección se acerca más a un valor unitario. Para el caso del tipo de muestreador o corrección por el tipo de muestreador, se encuentran también aquí algunos valores propuestos dependiendo del muestreador que se esté utilizando, específicamente del tipo de suelo en el cual se esté utilizando un determinado muestreador. El factor de corrección para el diámetro de la perforación también se presenta en esta tabla, teniendo en cuenta que a mayor perforación, pues obviamente el factor de corrección aumenta más de la unidad. El número de golpes del ensayo de penetración estándar puede correlacionarse con propiedades mecánicas o propiedades de resistencia, en algunos casos con los parámetros geomecánicos que se describen en el criterio de falla de Mohr-Coulomb asociados con la cohesión y el ángulo de fricción. El ángulo de fricción obtenido en el ensayo de penetración estándar corresponde a un ángulo de fricción equivalente que relaciona el esfuerzo cortante con el esfuerzo normal a la profundidad en la cual se realiza el muestreo. Ese ángulo de fricción equivalente supone que existe una cohesión nula en el suelo y corresponde a un determinado valor de esfuerzo efectivo vertical. En la diapositiva se presentan algunas correlaciones para la determinación del ángulo de fricción equivalente en función del número de golpes. En algunas de las ecuaciones aparece el número de golpes corregido, en otras aparece el número de campo o en otras aparece el número de golpes a una energía determinada. Es importante detallar cuál es el valor que se establece en cada una de esas correlaciones para que el ángulo de fricción equivalente sea determinado de forma adecuada. También se plantean algunas correlaciones para la resistencia al corte no drenada en suelos cohesivos.
Esta resistencia al corte normalmente se relaciona con la presión atmosférica. En la figura del lado izquierdo se presenta el reporte típico de una perforación en campo, en donde se establece el tipo de material, el espesor de ese material, los puntos en donde se realiza el muestreo y el reporte de número de golpes a esas profundidades. En el lado derecho se presenta un comparativo del ángulo de fricción equivalente variando en profundidad a partir de tres de las ecuaciones más utilizadas para la determinación de ese ángulo de fricción equivalente.